Tabla de tiempo geológico o tabla cronoestratigráfica. La tabla de tiempo geológico o tabla cronoestratigráfica representa una serie de etapas por las que ha pasado nuestro planeta y las relaciona con un intervalo temporal. Es importante destacar que esta tabla es una simplificación y que en algunos casos se han modificado ligeramente los intervalos temporales para hacerlos más fácilmente memorizables. Esta diferencia no es mayor de 1 o 2 millones de años. La tabla se divide en unidades geocronológicas ordenadas de mayor a menor entidad. Estas son eón, era, periodo y época. Un ejemplo de esta clasificación temporal sería eón fanerozoico, era cenozoica, periodo paleógeno y época eoceno. Nosotros llegaremos a describir hasta el periodo, pero en la era cenozoica habrá que ser un poco más concreto y llegar a la época, pues esta era es la más reciente y la que se puede describir con mayor precisión. También debemos tener en cuenta que, como sucede siempre en geología, los materiales más antiguos se representan más abajo, es decir, en la base de los estratos, y los más modernos en el techo, tal y como se depositan de forma natural. Por lo tanto, vamos a describir la tabla desde los tiempos más antiguos hasta la actualidad. Lo primero que vamos a hacer es situar los distintos niveles en la base de la tabla: eón, era, periodo y época. Como la Tierra tiene una edad de unos 4.600 millones de años, ese será nuestro punto de inicio. Aquí aparece el primero de los eones, que no subdividiremos en unidades menores. Se trata del eón ádico. Terminó hace 4.000 millones de años. A continuación, se sitúa el eón arcaico, desde hace 4.000 millones de años hasta los 2.500 millones de años, y tampoco veremos subdivisiones de este. El siguiente eón es el proterozoico, que significa literalmente animales primitivos. Comienza hace 2.500 millones de años y llega hasta los 542 millones de años. Este número lo recordaremos porque es una cuenta atrás. 5, 4, 3, menos 1, 542. No veremos subdivisiones de este eón, aunque debemos destacar que se supone que, durante el Proterozoico, apareció la primera célula eucariota y que a finales de este se produjo una tremenda aparición de nuevos animales complejos, conocida como fauna de Ediacara. A continuación se sitúa el eón fanerozoico, desde hace 542 millones de años, hasta la actualidad. Es el eón en el que nos encontramos, aunque es el de menor extensión temporal. En este eón se incluye la era paleozoica, mesozoica y cenozoica. Comienza hace 542 millones de años y termina hace 250 millones de años. La era paleozoica, es decir, animales antiguos, está formada por 6 periodos. Para recordarlos usaremos la siguiente frase: cambio y ordeno siluros, demonios y carbón permanentemente. Es como un anuncio. Aunque no tenga mucho sentido, a nosotros nos vale para las primeras letras. Nos dan una pista del nombre del periodo y además el orden de estos. Es decir, cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico. El Cámbrico comienza hace 542 millones de años y llega hasta los 488 millones de años. Para recordar esta cifra nos fijamos en que el Ordovícico empieza y acaba por O, y esas dos O's forman un 8. 4 es la mitad de 8 y luego otro 8.
488. Además, el Ordovícico, al empezar hace 488 millones de años, termina hace 444, otro número fácil de recordar. Aquí empieza el Silúrico y termina hace 416 millones de años, que se puede recordar multiplicando los dos cuatros del final. 4 por 4, 16, es decir, termina hace 416 millones de años. Aquí comienza el Devónico, que llega hasta el Carbonífero hace 360 millones de años. Para recordar este límite, pensemos que en el Carbonífero había muchos árboles que formaron carbón. El tronco de estos árboles tiene una sección circular y el círculo mide 360 grados. Restando 60, llegamos al final del Carbonífero, hace 300 millones de años, y comienzo del Pérmico. El Pérmico abarca 50 millones de años, es decir, que su final, como ya hemos visto, es el final de la era Paleozoica, hace 250 millones de años. El Mesozoico comienza, por tanto, hace 250 millones de años y termina hace 65 millones de años. Este límite es muy famoso, pues supuso la extinción de los dinosaurios por la caída de un meteorito. Mesozoico significa animales medios y es conocido por ser la época en la que vivieron los dinosaurios. La era mesozoica está formada por 3 periodos: Triásico, Jurásico y Cretácico. El Triásico, como hemos visto, comienza hace 250 millones de años y se extiende hasta hace 200 millones de años. Un número fácil de recordar. A continuación está el Jurásico, y para recordar su extensión solo debemos restar a 200 la cifra 65, que es el momento de la extinción de los dinosaurios. Es decir, el Jurásico termina hace 135 millones de años y empieza el Cretácico, que llega hasta los 65 millones de años. Después del Mesozoico aparece la era Cenozoica, que es la que llega hasta hoy. Ceno significa reciente. Animales recientes, se refiere a la era de los mamíferos. Está dividida en 2 periodos: Paleógeno, es decir, de origen antiguo, y Neógeno, u origen nuevo. Debemos aprender las épocas de cada periodo. El Paleógeno está formado por 3 épocas. Para recordarlas vamos a pensar en una flatulencia, dicho coloquialmente un peo. Además, esto lo relacionamos con la explosión del meteorito, que es el inicio de esta época. Las 3 épocas del Paleógeno son el Paleoceno, el Eoceno y el Oligoceno, que son nombres muy parecidos. Termina hace 23 millones de años. Este número lo podemos recordar porque es el dorsal del famoso jugador de baloncesto Michael Jordan. El Neógeno está formado por 4 épocas: Mioceno, Plioceno, Pleistoceno y Holoceno. Volvamos al Paleoceno. Comienza hace 65 millones de años y termina hace 56. Solo hay que cambiar el orden de las cifras. El Eoceno se logra restando 22 a 56 y nos queda 34 millones de años. Comienza el Oligoceno. Ahora restamos 11 y nos quedan 23. Terminando el Oligoceno y empezando el Mioceno. El nombre es fácil de recordar. Mio significa medio. Si sumamos 2 más 3 nos da 5. 5 millones de años. Si nos acordamos, le podemos sumar 0,3 y nos daría el límite superior, 5,3 millones de años. Es el final del Mioceno y el principio del Plioceno. La verdad es que a estas alturas los nombres son un lío, pues
del Plioceno, que llega hasta casi la mitad de 5,3. Bueno, simplificando, 2,5 millones de años. Aquí comienza el famoso Pleistoceno, momento de periodos glaciares, que terminó hace solo 10.000 años, dando origen al Holoceno, que es la época actual. Ahora unos apuntes, por si os los encontráis con esta notación, que tiende al desuso. Los seres humanos hemos habitado la Tierra estas dos últimas épocas, así que de manera informal se le llama a este intervalo cuaternario, siendo el resto del Cenozoico el terciario. El Mesozoico era conocido como la era secundaria y el Paleozoico la primaria, aunque estos términos, como ya he dicho, están en desuso. Para terminar, mi consejo es que dibujéis la tabla varias veces, usando las reglas memotécnicas que os he dado o las vuestras propias.